Ser podcast. ¿Qué quieres? Quiero pasar. ¿No sabes leer? Está prohibido. Prohibida la entrada a los perros y a los chinos. ¿Y ese perro? ¿A ti qué te importa? Largo, márchate. Tú, ven aquí. Chino, ¿querías entrar en el parque? No. Agáchate. Podemos hacer una cosa. Yo te haré pasar si te pones a cuatro patas. Escuchamos un fragmento de la película del año 1972, Puño de Furia, protagonizada por Bruce Lee. Hablar de Bruce Lee es hablar de artes marciales. No vamos a hablar de este extraordinario personaje de la década de los años 60 y 70. Yo creo que es un referente cada vez que se habla de artes marciales. Sin embargo, sí que queremos profundizar en la historia, en la sociología, en la antropología que hay alrededor de esta tradición. Las artes marciales nacen en Asia, pues hace siglos, hace miles de años, y desde luego es un referente que colea hasta nuestros días de una manera muy intensa. Hoy quizás en Occidente lo vemos más vinculado al mundo deportivo. Sin embargo, hay algunas escuelas en donde todavía se sigue estudiando ese aspecto más trascendental, ese aspecto más filosófico, ese aspecto más interior, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de que en Occidente vemos el Tai Chi como algo mucho más espiritual, y sin embargo también tiene su parte entre comillas violenta, es decir, todo lo que supone la defensa, todo lo que supone propiamente lo que entendemos grosso modo como un arte marcial. Hemos hablado con César Cámara. Él es representante en España de la asociación Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai, y él nos ha explicado cuál es la historia que hay alrededor y detrás de las artes marciales, el significado de los nombres que hay alrededor de karate, y por ejemplo, ¿no? y quizás es una forma de acercarnos, ¿no? a esta forma de pensamiento que a nosotros como occidentales nos cuesta tanto comprender, quizás por la lejanía no solamente física sino también cultural de las personas, de los seres humanos que han abanderado esta tradición durante siglos. Vamos a escuchar, como digo, a César Cámara, representante en España de la asociación Okinawa Goju-Ryu Kenkyukai. César Cámara, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por tenerme. ¿De dónde viene el karate? ¿Qué significa karate? Karate actualmente significa mano vacía. Te es mano, karate, mano vacía, pero originalmente el nombre proviene de mano china, ¿vale? Y se cambió por cuestiones políticas, querían distanciarse del tema de China y lo cambiaron a mano vacía, que tenía bastante sentido también con la práctica. Y originalmente, ¿de dónde viene este juego, este entretenimiento, este deporte? Porque es un poco todo, pero nada al mismo tiempo, ¿no? El karate es un arte marcial, realmente un arte de defensa personal, aunque luego con el tiempo ha ido evolucionando, cambiando, adaptándose hacia un deporte en algunas vertientes, y en otras sigue siendo más como la parte original del arte marcial, que proviene de Okinawa, en donde existía una tradición ya de artes de defensa personal que fueron, como te ha dicho, evolucionando con el tiempo, mezclándose con diferentes ingredientes, por así decir. En Okinawa hay un dicho que es champuru, que es cuando coges, es una especie como de guiso en el que se mete todo, y es un champuru, es una especie de mezcla, y se dice que karate es champuru.
mezcla diferentes disciplinas, diferentes culturas y tiene diferentes orígenes, por así decirlo. Las artes marciales son muy amplias, muy variadas, tienen un espectro tanto de nombres, dependiendo un poco del lugar, ¿no? Cada uno lo identifica con una identidad propia, tienen muchas singularidades, ¿no? Pero todas siempre tienden a nacer en Asia, ¿no? ¿Por qué esta razón? No es que nazcan en Asia realmente, sino que en Asia se ha mantenido, igual que con otros artes, se ha mantenido mucho más la tradición y se ha mantenido el contacto con esos orígenes y se han mantenido esas disciplinas. Mientras que en Europa, por ejemplo, se han perdido. O sea, las artes griegas de lucha pues las hemos perdido, las artes de los gladiadores romanos las hemos perdido, aunque se han intentado también recuperar con el tiempo. Las artes medievales europeas se han perdido, aunque existe ahora una asociación que intenta recuperarlas, y igual que la esgrima española se intenta recuperar a través de tratados, libros, etcétera, pero no hay tanta información, y al no haber una transmisión durante los siglos entre maestros, alumnos, etcétera, etcétera, básicamente han desaparecido en el tiempo, lamentablemente, la verdad. ¿Y este tipo de artes marciales como tales, cuándo nacen? Porque son relativamente recientes. El otro día hablábamos un poco en una comida, en una charla, y me decías que son más recientes de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Sí, o sea, el estilo que yo practico, por ejemplo, es un estilo bastante joven, por así decirlo, pero la tradición de ese estilo sí que es la que se extiende aproximadamente a lo mejor 1000 años atrás, ¿no? Con artes autóctonas de Okinawa y, como hemos dicho antes, mezcla de diferentes culturas y países con los que Okinawa comerciaba en esa época, ¿no? Ese origen es quizás hunde sus raíces en el tiempo también, y me comentabas esa idea un poco triste, ¿no? De que se ha perdido mucha documentación, y la tradición que ha ido de maestro a alumno pues es un poco lo que ha salvado esa idea, ¿no? Sí, en el caso de Okinawa, lamentablemente, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, se perdieron muchísimos documentos que creemos que existían, ensayos del fundador de la escuela. Perdió la vida el alumno que iba a ser seguramente el heredero de nuestro maestro originario, ¿no? De Shoyo Miyagi, aunque su hijo sigue practicando, aunque un poco desconocido para la mayoría del mundo del karate. Es curioso que el hijo de Miyagi y sus nietos y tal siguen practicando, pero es una escuela que conoce la gente que está un poco más metida, por tema de que en el funeral de su padre él no consiguió que en su trabajo le dejaran atender, y eso aún convierte que él no aceptara oficialmente la herencia del estilo, que iría automáticamente hacia el primogénito, y no fue así. Y entonces también Jinan Shinsato, que fue el alumno más avanzado y que seguramente habría sido el heredero de Shoyo Miyagi, falleció en un bombardeo de Okinawa y no pudo continuar la tradición. Además, este tipo de tradiciones, claro, hoy pensamos karate y pensamos en el deporte olímpico, ¿no? Pero hay que diferenciarlo también de ese origen más tradicional, más ancestral, ¿no? Sí, son completamente diferentes. Es como si comparásemos el tiro olímpico con un soldado de fuerzas especiales, por así decirlo. El entrenamiento es completamente diferente, el objetivo es completamente diferente, y por lo tanto el resultado es diferente, aunque hay intersecciones, por así decirlo, es muy, muy, muy distinto. Claro, siempre tendemos a pensar karate, algo violento, también lo comentábamos el otro día, ¿no? Y sin embargo hay casi una filosofía, ¿no? Detrás de esta filosofía, ¿no? Valga la redundancia, de esta forma de vivir. Aquí en Occidente quizás vamos más a lo deportivo, ¿no? Al tortazo con la mano abierta, pero quizás en origen se buscaba ese equilibrio, esa forma de interactuar incluso con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Y que marca un poco la individualidad y la singularidad de cada una de estas artes marciales. Sí, no, realmente no es nada violento. Te diría que incluso esa imagen que tenemos de los deportes de contacto, de que la gente es violenta, es totalmente errónea. Hay gimnasios en los que te vas al tema del boxeo, puede ser muy macarrónico, pero no, es al contrario. La gente que se dedica a las artes marciales, al igual que las personas que se dedican seriamente a las armas de fuego,
y construye su propia arma de fuego. Eso es importante. O sea, por ejemplo, la persona que construye un arma de fuego, o en el mundo del karate construyes tu propio makiwara, construyes tu propio bo. ¿Qué son esas referencias son que armas, estás diciendo? ¿vale? Son armas y herramientas de entrenamiento. Cuando las construyes, adquieres ese cierto sentido de responsabilidad de lo que estás haciendo. Y lo mismo ocurre con el entrenamiento. Cuando tú entrenas un gimnasio de boxeo, de MMA, un campeón de MMA no va por la calle pegándose con la gente y sabe que puede probablemente matar a una persona. Mike Tyson seguramente podría matar a una persona muy fácilmente en su época dorada con un solo puñetazo. O sea, la potencia de pegada que tenía. Entonces, normalmente las personas suelen ser muy responsables con lo que están haciendo, porque saben que es muy peligroso. Y eso se trata también en las clases y se trata de transmitir siempre. Y a su vez el karate, sobre todo en Okinawa, busca un equilibrio con la vida y busca que tu vida esté muy equilibrada. Entonces tiene varias partes, ¿vale?, que conforman el arte marcial. Y hay partes que provienen del yoga, ¿vale?, como puede ser el Yumbi-Undo, el Oyo-Undo. Son diferentes partes del arte marcial que van aportándote físicamente, mentalmente y espiritualmente un equilibrio. Por eso karate se dice que es Shingi-Tai, es mente, cuerpo y espíritu, ¿vale? Shingi-Tai es un equilibrio entre las tres. Eso siempre se intenta conseguir en las artes marciales tradicionales, que tienen mucha relación con las culturas de las que provienen, mucha relación con temas religiosos, sobre todo en Asia, ¿vale? Provienen mucho del budismo, tanto el karate como las artes chinas provienen del budismo, que proviene de la India, y tiene su relación con el yoga. Entonces hay una parte espiritual, hay una parte esotérica que tiene desarrollo. Entonces es un poco todo en conjunto, ¿vale? Claro, estás hablando de una conexión entre diferentes culturas de países que, bueno, son toda parte del continente asiático, pero realmente están muy distantes unos de otros, ¿no? Hay miles de kilómetros entre un país y otro, y aún así eso ya no se está hablando de cierta conexión ya en la antigüedad o en la Edad Media, que hizo que todo ese pensamiento fluyera, ¿no?, y fuera de un sitio a otro. Antes comentaba, ¿no?, que por desgracia se han perdido muchos de esos documentos, pero aún así hay algunas descripciones, ¿no?, en dibujos, en antiguos libros que explican el movimiento, y el problema es ahora interpretar, ¿no?, esos dibujos. Sí, no solamente interpretar, sino existe un problema con las artes marciales entre Occidente y Oriente, que es la mala interpretación por parte de que no hablamos bien el chino, por ejemplo, no hablamos bien los kanji, no comprendemos la cultura. Entonces, cuando intentamos traducir algo y hacemos una traducción literal, sobre todo en lenguajes como puede ser el chino, que es el caso del karate, hay mucha idea errónea, ¿no?, y conceptos que no comprendemos, que no sabemos cómo transmitir, ¿no? El tema de, a lo mejor te están hablando de la energía interna, tal y cual, y a lo mejor si lo traduces de otro modo estás hablando de una buena utilización de tendones, huesos y respiración, ¿no?, por así decirlo. Entonces ahí incurre a mucho error, lleva mucho error. Si hablas con maestros chinos o que hablan chino y ven cosas que estaba diciendo alguien del mundo del karate y dicen, esto es una chorrada absoluta lo que está diciendo, esto proviene de aquí, proviene de acá, pero él tiene un desconocimiento nulo y se ha transmitido mal, ¿no? Entonces, en el mundo del karate, por ejemplo, el libro famoso es el Bubishi, que lo llaman la Biblia del karate, y es un libro que proviene de China y contiene técnicas de lucha y defensa personal, pero también contiene técnicas medicinales, de curación. Habla sobre los puntos energéticos, etc. Una gran parte del libro trata sobre ello. Y a lo mejor lo que se transmitió al principio del karate eran solamente las técnicas de lucha, sin transmitir lo otro que para ellos era igual de importante. Y la medicina tradicional china, pues como sabemos, tiene miles de años de tradición, y en las artes marciales chinas es muy, muy, muy importante tener esos conocimientos. No solamente la gente dice, para matar, no, mayoritariamente para curar, para saber lo que puede hacer una técnica, etcétera, etcétera. Y eso es complicado que alguien que no proviene de la cultura china lo entienda. Y eso también les pasó a los okinawenses. Entonces los okinawenses no entendían bien a lo mejor ciertas cosas, y eso da lugar a que haya transformaciones, cambios, interpretaciones que pueden con el tiempo ir amplificándose y crear una variante. Pero que a su vez no tiene por qué ser malo, porque las artes marciales, igual que cualquier arte, van evolucionando y lo bueno es que sea exacto, ¿no? Exacto.
Claro, fíjate, estaba pensando ahora, claro, hay una especie como de tronco común, ¿no? De muchas de estas artes marciales, lo mismo del pensamiento, pero ¿cómo ven ellos en Oriente? Tú tienes vínculos muy grandes, por ejemplo, con Tailandia. ¿Cómo ven allí esa interpretación o esa reinterpretación que se hace de estas artes marciales en Occidente? En el caso de Tailandia, por ejemplo, no solamente por el tema de Occidente, sino que ha ocurrido en su propio país, el boxeo europeo, el boxeo inglés, influyó mucho en el boxeo tailandés, y eso hizo que dentro del propio Tailandia cambiase el boxeo tailandés tradicional a lo que ahora es el Muay Thai deportivo, que tiene muchas diferencias, tiene diferencias con el Muay Thai tradicional, pero sigue manteniendo muchos más vínculos y contactos que, por ejemplo, el karate tradicional y el karate deportivo, que no tienen nada que ver, ¿vale? Por eso, si tú haces Muay Thai tradicional, puedes perfectamente entrar en un ring y combatir, ¿vale? Aunque sea un poco la parte solamente física. Pero en el caso del karate, la diversificación y la separación es grandísima, porque, por ejemplo, cuando el karate se comienza a transmitir fuera de Okinawa, es a través de, por ejemplo, los soldados americanos que provenían de unos pocos años antes haber estado literalmente matando a los okinawenses. Entonces, claro, tú tienes que dar clase a alguien que era tu enemigo, que no habla tu idioma, que tiene una cultura que a lo mejor es muy diferente a la tuya. Entonces, ¿cómo podría ser la transmisión, ¿no? Y esa gente a lo mejor estuvo 3 años, fue a Estados Unidos y dijo, soy super karateca y voy a dar clases, y empezó a enseñar. Y entonces se enseñó un poco lo básico, y eso básico se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí se empezó a extender de una forma que a lo mejor no es la más adecuada. Y por eso hay tantísimas escuelas de karate, tantísimas interpretaciones del mismo estilo, y por ello a lo mejor es importante el linaje. Para mí es importante el linaje. Y aunque ahora mismo, hoy en día, es muy importante el tema de que sea oficial, que estés federado, que no sé qué, para mí eso no significa nada. Lo importante es el linaje. Si tú ves el linaje de los profesores que he estudiado, no debería preocuparte si tengo un título o no, porque van directamente a la fuente y no hay tantas diferencias, son 3 generaciones básicamente. Entonces tienes que pensar que es lo más parecido a lo que podía enseñar tal, pero tampoco queremos que sea igual, porque el propio fundador fundó el estilo cambiando lo que había hecho su maestro y estudiando y desarrollándolo. Entonces también es importante saber que no te puedes quedar estancado, tienes que seguir investigando. No puedes estar siempre haciendo la tradición, no puedes hacer siempre la letra en bloques y ABC. Algún día tienes que escribir en cursiva, tienes que hacer una caligrafía bonita, es lo mismo. Es un arte, el arte marcial es un arte como cualquier otro arte, y es una expresión física y espiritual y mental de la persona que lo practica. Entonces hay tantas artes como personas hay, básicamente. El otro día hablando contigo, una de las cosas que me sorprendió, ahora que dices, ¿no? Esa parte más espiritual, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Tai Chi, quizás la tradición de Tai Chi que hay ahora en Occidente es precisamente muy espiritual, pero en origen también era un arte marcial con ese, entre comillas, esa violencia, entre comillas, ¿no? Que hoy se ha perdido o que la gente no conoce, ¿no? Efectivamente, pasa mucho con los estilos chinos, igual por temas políticos. Se prohibió la práctica de este tipo de artes con los regímenes que tienen ahora en China, y por ejemplo puedes encontrar muy buenos maestros de artes tradicionales chinas en Estados Unidos, porque emigraron todos ahí en Nueva York, pero es un mundo muy underground. Los chinos solamente enseñan a los chinos, tienes que estar muy bien recomendado para que, aunque efectivamente hay blancos que pueden estudiar los estilos y los han estudiado, eso es un mundo muy cerrado, y era un mundo muy relacionado, que esto también pasa mucho en Asia, es un mundo relacionado con el crimen organizado, sobre todo en China, con las tríadas. Igualmente con el karate, con las yakuza. Los primeros practicantes de Goju Ryu, que es el estilo que yo practico en Japón, que empezaron a hacer el K1, que es lo que conocemos nosotros como kickboxing. Cuando se desarrolla el K1 en Bangkok, muchos de los combatientes eran yakuza, y les ves en el ring con sus tatuajes de la yakuza, que solamente tienen los tatuajes de la yakuza en Japón. En Japón no está bien visto que la gente tenga tatuajes corporales. Cuando ven a un occidental y tal, lo entienden, pero es como les tira para atrás, porque es un símbolo de la yakuza.
Entonces estos son contactos que tienen siempre estas artes con el crimen organizado, y es una cosa también que a lo mejor yo conozco un maestro chino que dejó de practicar esas artes con su familia porque tenía que entrar a la familia, por así decirlo, entre comillas, con esto que hacemos de los deditos, que es un poco horroroso, pero todo el mundo entiende qué quiere decir, y no quería estar meterse en ese mundillo, claro. Es sorprendente, ¿no? Como imagino también que, claro, es que quizás desde el punto de vista del karate, pues el deporte, ¿no? Cuando les vemos ahí luchar en los Juegos Olímpicos, ese saludo, ¿no? Tan tradicional, en ocasiones en el boxeo, en el judo, saludándose con la cabeza y luego, venga, mandobles para aquí, mandobles para allá, ¿no? Y agarrándole de la pechera y todo, tirándole al suelo, pero está esa parte más histórica, que es la que estamos un poco abordando aquí, con ese viaje a las fuentes. En las academias donde se estudian, por ejemplo, tú tienes una donde se estudian este tipo de artes marciales, se estudia también esa parte más literaria, más de biblioteca, de conocer cuáles son los orígenes. Tradicionalmente sí. Con los maestros con los que yo entreno, tenemos lo que llamamos, con mi maestro actual, lo que llamamos el bunkai de la cocina, lo que sería la aplicación de la cocina, que es cuando estamos ya cenando después del entrenamiento y tal. Él sigue en modo entrenamiento y empieza a enseñar, y es cuando enseña las cosas más chulas. Y siempre hay, dentro de esa enseñanza, hay una parte histórica en la que él habla de su profesor, que era alumno del fundador, en la que cuenta anécdotas. Y sobre todo por ejemplo, el maestro chino que te comentaba, Ong Kar-yong, tiene mucho el sentarse al final de la clase y dar una charla. Es un tío increíble, es un profesor fantástico. Dar una pedazo de charla en la que te enseña un montón de cosas que normalmente tardas 10 años en aprender o 20 años en aprender, que la mayoría de karatecas desconocen. Entonces sí hay mucho de eso. A su vez, en los gimnasios tenemos lo que es el dojo-kun. El dojo-kun es una serie de preceptos o reglas, por así decirlo, que se cumplen en el dojo. Esas reglas son un poquito como los mandamientos. Esto pasa como las religiones, ¿no? Intentas siempre que la gente tenga el objetivo final del arte marcial es que tú tengas la mejor representación de ti mismo, tanto física como mental, como espiritualmente. Ese es el equilibrio que buscas, y que siempre seas tu mejor versión. No que seas el más duro, ni que seas el más macho, porque siempre va a haber alguien más duro, luego te vas a hacer viejo y va a haber otro más duro que tú, y luego va a haber otro más rápido. Es absurdo. Entonces, siempre en todo momento tener tu mejor versión. Por eso también es una cosa que a mí no me gusta de las federaciones, cuando ponen los exámenes y ponen los estándares y tal. El estándar de un examen de karate, lo que tú tienes que tener como referencia es ti mismo, ¿vale? Tú mismo hace 2 años cómo estabas, y ahora tú mismo ahora cómo estás. Tu profesor lo sabe, tu profesor te entrena. El examen es un paripé que se hace pero te ha visto todas las semanas. Debería examinarte de tu profesor, que sabe lo que puedes hacer y lo que has evolucionado o si no has evolucionado. Entonces el dojo-kun son esta serie de reglas, y una de ellas, por ejemplo, es nunca entrenes por encima de tus posibilidades físicas. Que si estás lesionado y vienes al gimnasio, ten cuidado, etcétera, etcétera. Este tipo de filosofías y formas de enseñar, que por eso la película Karate Kid tuvo ese impacto que tuvo. Ese tipo de forma de enseñar es un poco como se enseña en Okinawa, 1 a 1, esa relación padre-hijo, que proviene de China, mucho de China. El Shifu, el maestro, se llama papá, que es también, pues, lamentablemente, antiguamente era el papá de la mafia, ¿vale? El papá de la tríada. Y ahí existe ese tipo de relación entre los maestros y los alumnos, o el Senpai Kohai, que es como hermano pequeño, hermano mayor. Y tú tienes un respeto por tu hermano mayor, y él tiene un deber de enseñarte y de guiarte. Pero tu sensei, tu profesor, no te lleva de la mano. En el karate, tu sensei te indica el camino. Te indica el camino, y tú tienes que llevar tu propio camino, pero no te puede llevar de la mano. Eso es un poco la idea. Muy bien, la verdad es que se aprende muchísimo, y yo, como profano e ignorante de este tipo de historias, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Ver lo que subyace, ¿no?, debajo de toda la historia, ¿no?, de estas artes marciales, de una forma un poco genérica. Ya habrá tiempo de profundizar en programas futuros. César Cámara, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.